Bueno, muy buenas noches para todos. Un saludo muy especial de parte de la Asociación Latinoamericana de Rehabilitación Neurológica. Continuando con nuestras conferencias del año 2026, hoy Cinco. tengo el gusto de presentar al doctor Julio Ernesto Pérez Parra. El doctor Julio Ernesto Pérez Parra, pues además de ser de nuestra querida Colombia, es fisioterapeuta de la Universidad del Valle, Colombia. Es especialista y magíster en neurorehabilitación por la Universidad Autónoma de Manizales, magíster en dirección universitaria de la Universidad de los Andes de Bogotá y doctor en ciencias cognitivas por la Universidad Autónoma de Manizales. Adicional a lo anterior, el doctor Julio Ernesto Pérez es el decano de la Facultad de Salud de la Universidad Autónoma de Manizales. Agradezco a todas las personas que de diferentes partes del continente se unen para nuestras conferencias de la Asociación Latinoamericana de Rehabilitación Neurológica y estamos esperando que se sigan uniendo y vinculando a todas las actividades de nuestra asociación y además que se inscriban para que hagan parte de ella. Así que, bueno, sin más preámbulo, doctor Julio Ernesto, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Para nosotros es un honor que pueda compartir sus conocimientos. Así que adelante. Muchas gracias, Mónica. El honor realmente es mío. El honor de poder compartir con ustedes estos resultados de investigación. Gracias a todos ustedes, a los participantes, al presidente de la Asociación Latinoamericana de Rehabilitación Neurológica por esta invitación. Mónica me ha dicho que eran algo así como 40 minutos. Sí, 40 a 45 minutos, sí. Listo. Les voy a presentar algunos de los resultados de mi tesis doctoral que fue hecha en el marco del doctorado en Ciencias Cognitivas de la Universidad Autónoma de Manizales en la línea de investigación de neurociencia cognitiva. Les traigo la conferencia o los resultados de la investigación Memoria, Trabajo y Control Motor en adultos con trastornos sensoromotores. Hicimos un estudio de interacciones en la perspectiva de la cognición corporizada. Estos son los tópicos de la presentación. Vamos a ir rápidamente partiendo en la presentación con su pregunta de investigación, terminando en las conclusiones y recomendaciones para futuras investigaciones. Este problema de investigación se enmarca, digamos, en las teorías cognitivas dinámicas. Entre esas teorías dinámicas, cognitivas dinámicas, está la cognición corporizada. Es una de tantas teorías cognitivas dinámicas. Es una posición, es un modelo conceptual, es un paradigma de acercarse a las ciencias cognitivas que sale básicamente a finales del siglo pasado, por ahí en los años 90, eh, y que postula, hoy en día esas teorías cognitivas dinámicas se pueden resumir en la teoría de las 4E en ciencias cognitivas, las 4E que hacen referencia a 4 siglas en idioma inglés, que en últimas nos están diciendo que la cognición es un proceso situado, extendido, corporizado y en activo, no inactivo, sino en activo. Y postulan como objeto de estudio de estas nuevas teorías cognitivas el sistema cerebro-cuerpo en el mundo. Ese es un objeto de estudio propuesto por unos autores chilenos de la Universidad Diego Portales en el año 2019, pero pues que es una teoría que recoge ya muchas teorías que previamente se han trabajado, como la mente corporizada de Varela, Thompson y Roche, como el estudio del contexto de la teoría de la actividad, los modelos de acción situada, la cognición distribuida de Nardi, como la mente extendida de Clark y Chalmers, como la cognición distribuida, representación de Fordham, y la reactivismo y la naturaleza de la mente de Di Paolo. En fin, este proyecto lo que busca es buscar las interacciones que existen entre control motor y memoria de trabajo. Esas interacciones, primero, en un estudio de pruebas de correspondencia entre control postural, o sea, el control motor visto desde variables de control postural y función de actividad de miembros superiores, y cruzándolo con variables de memoria de trabajo, pruebas neurofisiológicas y neuropsicológicas.
El supuesto es que si la cognición es corporizada, pues tendría que haber una relación directa entre pruebas neuropsicológicas y neurofisiológicas que están fundamentalmente centradas en funciones corticales con procesos de o procesamiento motor. Y también, por otra parte, por otra parte, se evalúa, se compara la memoria de trabajo en personas con trastornos sensoromotores de origen subcortical o lesiones no corticales y personas neurotípicas. Bajo el supuesto que si la memoria de trabajo, que es la variable cognitiva que se evalúa en esta trabajo de grado, no otras variables cognitivas, bajo el supuesto que eh, si la memoria de trabajo está corporizada, como sustentan estas teorías y estos autores, pues tendrían que haber diferencias entre neurotípicos y personas con lesiones neurológicas sí que no tienen origen cortical. Es decir, que aún en lesiones neurológicas que no comprometen la corteza cerebral, se puedan encontrar también alteración de la memoria de trabajo y de otras funciones cognitivas. Muy bien. Los referentes teóricos entonces son las teorías dinámicas de las ciencias cognitivas que ya les mencioné. El movimiento humano como sistema complejo, que es un modelo conceptual que trabajamos desde hace ya como 30 años en la comunidad Cuerpo Movimiento en nuestra Universidad Autónoma de Manizales en Colombia. Hay un libro publicado en 2002. Cuando uno observa los postulados de esta teoría, que es tanto funcional como fenomenológica, encuentra uno que el objeto de estudio propuesto del sistema cerebro-cuerpo en el mundo se acopla muy bien con esta teoría, con nuestra teoría de que el movimiento humano es el cuerpo-ser en el mundo. Estudia el movimiento humano como sistema complejo, estudia el cuerpo-ser en el mundo. La teoría del recurso compartido entre control motor y control cognitivo, ya habrá oportunidad de hablar un poquito de eso. La hipótesis de la acción restringida, los modelos dinámicos de la memoria, muy particularmente el de Yanni 2019, que es este autor, Browley, recoge todos estos modelos dinámicos de la memoria que vienen desde el 86, 2014, 2018. Los modelos de evaluación del control postural de Horak, muy conocido por todos nosotros. Horak sabemos que trabajó su modelo más pensado en personas mayores, pero que ha ido implementando ese modelo de evaluación y de abordar el control postural en muchos ámbitos en muchos grupos poblacionales. El modelo de evaluación de control motor de miembros superiores de Lang, un artículo publicado en el 2013. La pregunta de investigación, entonces aquí hay como dos preguntas en uno. Por un lado, según les comenté, miramos cuál es la relación entre memoria de trabajo y control motor en adultos con trastornos sensorimotores. Ahí sí incluimos una muestra también de personas con lesiones corticales, adicional a las con lesiones corticales, adicional a las personas con trastornos, lesiones neurológicas no corticales. Y miramos, y nos preguntamos si existen diferencias en la memoria de trabajo entre adultos neurotípicos y con trastornos sensorimotores. Ahí sí solo con lesiones no corticales. El objetivo general es establecer todas las interacciones que se han propuesto en la perspectiva de la cognición corporizada. En la gráfica están los objetivos específicos. Los primeros 4 hacen referencia a la búsqueda de correlaciones o pruebas de correspondencia entre aspectos neurofisiológicos y neuropsicológicos de la memoria de trabajo en adultos neurotípicos, con el fin de validar esas asociaciones y después poderlas pensar en personas con lesiones neurológicas. Miramos las interacciones entre la función de actividad de miembros superiores y el equilibrio, que para nosotros es obvio, pero que también hay que validar. Caracterizamos las interrelaciones de aspectos neurofisiológicos y neuropsicológicos de la memoria de trabajo con el control postural y también con la función de actividad de miembros superiores. Y también determinamos las diferencias en la memoria de trabajo aquí entre personas sanas y con trastornos sensoromotores, de ahora en adelante TSM, y para validar y para controlar una serie de variables que pudieran ser confusoras o que podrían explicar esas diferencias o asociaciones, hicimos unos análisis multivariados de la memoria de trabajo, tanto en variables neurofisiológicas como neuropsicológicas, con variables explicativas sociodemográficas, clínicas y funcionales.
Aquí está el esquema que ya les presenté en la primera diapositiva. Las hipótesis la hipótesis nula, pues dice que cuando comparamos grupos no se esperan encontrar diferencias entre el grupo de personas neurotípicas y con trastornos sensorimotoros. En cambio, la hipótesis de trabajo bajo los supuestos de la cognición corporizada, pues esperamos encontrar diferencias bajo el supuesto teórico que si la cognición es corporizada, pues, y sobre todo la memoria de trabajo, no solo tendría que integrarse a nivel cortical, sino también en diferentes niveles del sistema nervioso. Y las relaciones, pues la hipótesis nula dice que no hay relaciones, pero nosotros esperábamos encontrar diferencias significativas o relaciones significativas entre las variables. Se evaluaron variables sociodemográficas, edad, sexo, estado civil, años de escolaridad, situación laboral y estatus socioeconómico o condición socioeconómica. Medimos el peso, la talla, la dominancia manual, la fuerza de agarre, el diagnóstico, tuvimos en cuenta el diagnóstico, las deficiencias sensorimotoras, la de ocurrencia y tiempo de evolución de la condición como variables de control sobre el desenlace o memoria de trabajo. La memoria de trabajo se evaluó con variables neurofisiológicas y neuropsicológicas. Ya les voy a presentar los test que hicimos. El control postural hicimos con dos pruebas básicamente para mirar equilibrio y control postural dinámico. Y la función de actividad de miembros superiores con pruebas de destreza manual, habilidad para agarrar, transportar y liberar, y la función manual, tareas de la vida diaria y actividades instrumentales de la vida diaria. Ya les voy a mostrar los instrumentos. Hicimos un estudio empírico-analítico, analítico observacional, un estudio de cohorte retrospectivo, de corte transversal, donde hicieron análisis de correlaciones y comparación de muestras. Trabajamos, por supuesto, dos grupos, personas adultas con trastornos sensoromotores de origen neurológico entre 18 y 55 años, y personas sanas neurotípicas entre 18 y 55 años. Fue un muestreo por cuotas pseudoprobabilístico de adultos con trastornos sensoromotores que cumplían los criterios de inclusión y exclusión. Y las personas neurotípicas fueron equiparadas por edad, sexo y escolaridad. Es decir, teníamos una mujer, por ejemplo, de 40 años con profesional, pues nos debíamos conseguir un neurotípico con las mismas condiciones en edad, sexo y escolaridad. Con eso de entrada estábamos controlando esas variables que son definitivas, edad, sexo y escolaridad, en las pruebas de funciones cognitivas. Entre 18 y 55 años para digamos, controlar el hecho de que las personas mayores pues tienen deterioros cognitivos leves, moderados, definitivamente para controlar el declive cognitivo en personas mayores. Este es el cálculo del tamaño de la muestra. Para los objetivos 1.4, que son correlaciones de variables, se trabaja con una correlación lineal esperada del 0.40. Y para el objetivo 5, que era comparación de muestras, tuvimos como variable estrella la latencia de la onda P300, la desviación estándar de la latencia de la onda P300. Entonces, mínimo deberíamos trabajar con 52 personas en los estudios correlacionales y 41 en la comparación de muestras en cada uno de los grupos. Se incluyeron personas de ambos sexos, entre 18 y 55 años, deben estar afiliados al sistema de seguridad social en salud colombiano, aceptar su participación en el estudio y firmar el consentimiento informado. En general, eso es tanto para neurotípicos como para personas con lesiones neurológicas. Y obviamente este último solo para las personas con trastorno sensorimotor de origen neurológico en cualquier sector corporal y estadio. Contar con una condición clínica estable, que no estuviera institucionalizado, que tuviera más de 3 meses de evolución. Se excluyeron aquellas personas que tuvieran un mini-mental test inferior a 25 puntos sobre 30, es decir, que de alguna manera nosotros tuviéramos la garantía de que no hubiera un deterioro cognitivo de base. Con condiciones de salud asociadas que impiden realizar pruebas funcionales, con comorbilidad neurológica, aquellas con comorbilidad neurológica, con condiciones de salud mental como esquizofrenia, trastorno de ansiedad generalizada y trastorno bipolar, con alcoholismo, consumo de sustancias psicoactivas o cualquier otro tipo de adicción, porque esas son condiciones que afectan de hecho las funciones cognitivas.
que tuviera una deficiencia auditiva mayor a 30 decibeles, medida con prueba clínica, con acumetría fónica, no con audiometría, y con una deficiencia visual no compensada, de tal manera que si usaba lentes, pues los pudiera usar durante las pruebas. Hicimos, para evaluar variables sociodemográficas y clínicas, una encuesta, entrevista, valoración clínica, y hubo mucho apoyo en la historia clínica en el caso de las personas con lesiones neurológicas. La deficiencia, función y actividad de miembros superiores la evaluamos con la fuerza de agarre usando dinamometría digital, la destreza manual con la prueba de clavija de 9 agujeros, la habilidad para agarrar, transportar y liberar con la prueba de cajas y bloques, las tareas de la vida diaria, que son 7 subpruebas con la prueba de función manual de Jackson-Taylor, y las actividades instrumentales de la vida diaria con el índice del autoneurótico. El control postural lo hablamos con la prueba de Tinetti, equilibrio, y el control postural dinámico con la prueba de Time-Yerapango. Solo usemos esas dos. Y en la memoria de trabajo se trabajaron los potenciales relacionados a eventos, digo, la latencia de las ondas N100, N200 y P300, y la amplitud de la onda, o la amplitud de las ondas N200, P300, eso se hizo en el laboratorio de neurofisiología de la universidad. Aquí están los trazados de esas ondas P300, N100, N200, P300, y la amplitud de las ondas N200, P300. Y las pruebas neuropsicológicas, usamos el índice de memoria de trabajo del WISE-4, es el índice de escala de inteligencia de Wechsler, el test del trazo, la parte B, aquí de entrada les confieso que tuvimos una omisión pues deberíamos haber evaluado la parte A para contrastar la utilidad de la parte B como evaluación de la memoria de trabajo, y los test de cubos de Corsi. Nosotros tuvimos que usar pruebas neuropsicológicas tradicionales porque a la fecha, y aún todavía no conozco pruebas que evalúen la memoria de trabajo, pruebas conductuales o neuropsicológicas que evalúen la memoria de trabajo, la perspectiva, la cognición corporizada. Pero este estudio permitió también concluir cómo el test del trazo, la parte del test del trazo, que ya ha sido documentada, evalúa la memoria de trabajo, sería la prueba corporizada que más se ajusta a la evaluación de la memoria de trabajo, o mejor dicho, la prueba neuropsicológica que más se ajusta al paradigma dinámico de las ciencias cognitivas. Pues finalmente participaron 40 personas con lesiones neurológicas subcorticales, neurológicas, 15 corticales y 56 neurotípicas equiparadas. Como ya les dije, equiparadas por edad, sexo y escolaridad. Trabajamos en ligas deportivas de personas con discapacidad en nuestra IPS. En Colombia una IPS es una institución prestadora de salud, y la UAM, nuestra universidad, tiene una IPS. Referidos de centros de la práctica de nuestros estudiantes de pregrado y posgrado, particulares, estudiantes de la UAM, del programa de educación inclusiva de la universidad y de una fundación. Bueno, en cuanto a resultados, estos son la caracterización de las personas, de las 56 personas con trastornos sensoromotores. Recuerden, 41 lesiones por debajo, no corticales, porque incluso habían personas con neuropatías y miopatías. Y de ellas, la mayoría hombres, que no es un dato extraño, que la mayor incidencia de lesiones neurológicas está en el sexo masculino. Tiene una edad promedio de 38 años. Ahí están por grupos etarios, la distribución de las personas por grupos etarios. La mayoría, curioso, tenían estudios de educación superior. Ya fuera técnico o estudiantes de educación superior, profesionales o con posgrado, y un 39% con educación básica. Lo que en Colombia le conocemos como básica primaria, básica secundaria. En definitiva, tenían 13 años en promedio de escolaridad. En las personas con lesión neurológica, la mayoría solteras, y bueno, la mayoría solteras, que es un dato importante y una variable que hay que tener en cuenta, porque el estado civil se ha demostrado que se asocia significativamente con las funciones cognitivas.
En la situación laboral, pues encontramos que la mayoría estaban o desempleadas o pensionados, jubilados por su condición de discapacidad. En el índice de masa corporal, que lo medimos porque es una variable de control para las pruebas funcionales, sobre todo las posturales, pero en promedio, pues estaban en un rango de peso normal. La mayoría de estratos socioeconómicos que en Colombia, bueno, en Colombia se clasifican los hogares por 6 estratos, el 1, 2 y 3 son estratos bajos, la mayoría estaban en estratos bajos. El diagnóstico médico, principalmente lesiones medulares, pero también tuvimos neuropatías periféricas, esclerosis múltiple y esclerosis lateral amiotrófica, ataxias y distonías, miopatías. Y en las lesiones corticales, esos 15 pacientes que teníamos como de control también, o sea, un grupo de control respecto a los corticales, parálisis cerebral, trauma craneoencefálico, enfermedad cerebrovascular, tumores cerebrales. Hicimos un análisis de diferencias intermuestrales de las variables sociodemográficas para tener en cuenta como posibles variables confusoras, lo que nos llevó a hacer análisis multivariados. Sí, muy llamativo, desde luego, que en las personas con trastornos sensormotores la mayoría son solteros. En cambio, las personas neurotípicas, la mayoría estaban con pareja, fueran casados o en unión libre. Y hay que tener en cuenta que el estado civil, o sea, no en el estado civil, sino contar o no contar con pareja, es una variable que puede llevar a conclusiones erróneas respecto a las asociaciones que se buscan. Tener pareja es un factor protector para las funciones cognitivas. Y en la situación laboral, pues también es muy llamativo, pues obvio, los trastornos sensoromotores, la mayoría estaban desempleados y pensionados, es decir, no estaban ocupados, mientras que el 93% de las personas neurotípicas estaban empleadas. Y eso es un factor también, una variable que hay que controlar. Estar ocupado es un factor protector. Estar empleado, estar trabajando, estar utilizando tanto el cuerpo, bueno, no existe tal disociación cuerpo-mente, pero estar funcionando es un factor protector para las alteraciones o para el declive cognitivo. O sea que estas fueron variables que tuvieron que trabajarse en los modelos predictivos para poder descartar las interacciones respecto a las demás variables. Y cuando vimos diferencias intermuestrales de variables antropométricas, pues también encontramos diferencias significativas entre grupos. Mientras que las personas con trastornos sensoromotores ubicaron, incluso había bajo peso, las personas neurotípicas tenían más índice de masa corporal, tenían incluso algunas con sobrepeso. Y aquí tenemos el peso. De tal manera que pues tendría uno que tener en cuenta también esa condición, porque de alguna manera podría afectar las pruebas funcionales y podría ser explicativa o competir por la explicación en las diferencias de las diferencias con la memoria de trabajo. Bueno, ya empezando a hacer estas pruebas de correspondencia entre pruebas de memoria de trabajo, aquí hicimos test del trazo con pruebas neurofisiológicas para demostrar pues que sí hay una asociación entre pruebas neuropsicológicas y neurofisiológicas. Aquí está el test del trazo, la parte B. Las azules son correlaciones positivas, o sea, directas, a mayor, mayor, a menor, menor. Y las amarillas, para todos los casos que vamos a ver, son asociaciones negativas. Y es interesante ver entonces cómo el test del trazo, la parte delta del trazo se asocia significativamente con las latencias de las ondas N200 y P300. Es decir, a menor tiempo en el test, menor latencia. Es decir, a mejor desempeño en la prueba neuropsicológica, mejor desempeño en las latencias de las ondas P300 y N200, teniendo en cuenta que entre menor latencia, el resultado de la prueba es mejor. Y entre mayor amplitud, el resultado de la prueba es mejor. Es decir, una P300 con una latencia muy larga le está diciendo a uno un deterioro en la memoria de trabajo. Recuerden que la P300 es una onda cognitiva que le dice a uno, que le habla específicamente a uno de la memoria de trabajo.
La N200 tiene que ver más con la preparación y la N200 más con el proceso de atención, o atención, preparación. Y igualmente, entre menor tiempo duraba en la prueba, o sea, entre mejor desempeño en la prueba neuropsicológica en el test del trazo, mayor es la amplitud. Ahora, estas correlaciones son entre bajas y moderadas, pero son teórica y estadísticamente significativas. Cuando vemos con los cubos de Corsi, estas asociaciones todas son negativas, es decir, inversas. También encontramos que hay asociaciones significativas entre el span directo y el span inverso de la prueba de cubos de Corsi, con las latencias P300, con las latencias P300. Entonces vemos que a mayor, a mayor desempeño, o sea, recuerden los cubos de Corsi es llegar progresivamente a ver cuántos cubos retiene de forma inversa y directa. Entre más cubos, entre más avance en la prueba, mejor. Y aquí entonces encontramos una relación inversa. Entre más avance en la prueba, que es mejor resultado, menor latencia en la onda P300. Lo mismo con el par inverso. Pero miren que no se encontraron en todos los canales, porque se evaluaron, bueno, se evaluó el canal PZ, CZ y FZ con estímulo visual y auditivo. Aquí en este caso tenemos los resultados con el canal auditivo, que es el que la literatura ha reportado que más se afecta en este tipo de condiciones. Digamos acá, está allá. Y este es el índice de memoria de trabajo, el WAIS 4. Ese índice lo hicimos con las puntuaciones absolutas, no los llevamos a percentiles. En una escala de 50 a 150, el consolidado de 4 pruebas a la vez con las pruebas neurofisiológicas. También vemos que el índice de memoria de trabajo hay una relación inversa entre mayor puntuación, menor latencia, o sea, mejor desempeño de esa onda. Y lo mismo con la retención de dígitos y con la prueba aritmética en distintos canales. No se encontraron en todos los canales, pero sí, digamos, en las variables más significativas de unos potenciales evocados. En el control postural, cuando hicimos control postural versus actividad y función de miembros superiores, pues obviamente encontramos una correlación significativa en las pruebas. Pero cuando miramos control postural y memoria de trabajo, ninguna de las correlaciones, ninguna de las variables de control postural con las de memoria de trabajo, tanto neurofisiológicas como neuropsicológicas, se encontraron correlaciones teóricas y estadísticamente significativas. Posiblemente porque la memoria de trabajo como función ejecutiva tiene más que ver con la acción, con la actividad, en tanto el control postural pues, se obedece más a mecanismos automáticos o semiautomáticos. Cuando miramos el control motor de miembros superiores con pruebas neuropsicológicas, pues ya empezamos a ver cosas interesantes. También a mejor desempeño en la prueba de cubos de Corsi, pues menor tiempo en las pruebas de miembro superior, porque estas pruebas son 7 subpruebas donde entre menos tiempo lo haga, mejor desempeño. Entonces encontramos correlaciones entre bajas y moderadas. Lo mismo con el test del trazo para distintas pruebas del Jepson-Taylor. Aquí seguimos con más pruebas neuropsicológicas. Aquí vimos cubos de Corsi, test del trazo, el índice de memoria de trabajo, la retención de dígitos esta retención de dígitos incluye tanto de forma directa como inversa y la prueba aritmética. También encontramos correlaciones inversas, lo que nos dice que a mejor desempeño en las pruebas de miembros superiores, mejor desempeño en las pruebas neuropsicológicas. Y lo más interesante pues viene con las pruebas neurofisiológicas, porque las pruebas neurofisiológicas no están determinadas, digamos, o condicionadas por la capacidad física, como si pueden estar determinadas algunas pruebas neuropsicológicas, como el test del trazo, que usa el trazo con la mano, o incluso bueno, los cubos de Corsi no usan función manual. Pero mire, aquí encontramos algunas cosas interesantes con el miembro superior dominante. Aquí no les traemos los del miembro superior no dominante. También encontramos que a mejor desempeño en el control de miembros superiores, mejor desempeño en las pruebas neurofisiológicas, ya sea
porque la amplitud, la latencia sea menor o porque la amplitud sea mayor. En el test del trazo, ya, esto, hasta aquí miramos los 4 primeros objetivos que tienen que ver con correlación. Cuando pasamos ya a ver diferencias intramuestrales, encontramos cosas como estas. Diferencias estadísticamente significativas entre trastornos sensoromotores y neurotípicos. ¿Qué ve uno aquí, por ejemplo, con el test del trazo? En promedio, los neurotípicos tardaron 96 segundos, mientras con los trastornos sensoromotores no corticales, 123 segundos. Aquí ya tenemos solo los 41 personas que tienen lesiones neurológicas, pero no lesión cortical. Y igual con los errores. Esto en tiempo y esto con los errores. En promedio, los neurotípicos cometieron 0.6 errores, mientras con las personas con trastornos sensoromotores 1,2. Los intervalos de confianza se cruzan y no es estadísticamente significativo, es mayor a 0,50, pero de todas maneras, pues son unas medias que hay que considerar. Estos son ejemplos del test del trazo. En la parte D, este es un test del trazo de una persona neurotípica, la número 53, y esta es la número 56, donde ustedes ven el tiempo, 1 minuto 2 segundos, 1 minuto 28 segundos, y no se observan errores en el trazo. En cambio, mire, estos test de trazo de personas con trastornos sensoromotores no corticales y sin compromiso de miembros superiores. Porque alguien diría, no, es que si tiene compromiso de miembros superiores, pues igualmente, así sea por lesión medular, pues igualmente. Pero eso también se hicieron los modelos predictivos segmentando los trastornos sensoromotores. Es decir, por ejemplo, sin compromiso de miembros superiores versus miembros compromiso. Que lesiones sin origen genético versus con origen genético, para descartar todas esas explicaciones que la literatura le puede decir a uno, puedan encontrar, puedan justificar las diferencias. Observen aquí una persona, 2 minutos 48 segundos, y observen el trazo tan bizarro, y no eran con lesiones corticales. Y supuestamente no tenían déficit cognitivo, sí, no tienen déficit cognitivo, al menos desde la prueba desde el tamizaje que se hizo. Con los cubos de Corsi no se encontraron diferencias significativas entre los grupos. Aunque sí, siempre, aunque las medias, por ejemplo, en los cubos de Corsi tuvieron un promedio de 5 cubos en neurotípicos y de 4 o 7 en trastornos sensoromotores, pero no es significativo. Tanto en el pan directo como en el inverso. Es decir, si se observan unas medias ligeramente mayores en los neurotípicos, pero no son estadísticamente significativos. Recuerden que en los cubos de Corsi nos dice más de memoria visoespacial, mientras que el índice de memoria de trabajo nos da, es un componente más de memoria de trabajo del buffer auditivo, lo que llaman en los modelos tradicionales de memoria. Aquí, en el índice de memoria de trabajo, sí se observó mejor desempeño en los neurotípicos, pero las diferencias no alcanzaron a ser significativas. Lo mismo en la prueba aritmética. Sí hubo diferencias significativas. Los intervalos de confianza se cruzan. Eso también hay que tenerlo en cuenta cuando no es un prueba de significancia. Pero se encuentra uno que, por ejemplo, en aritmética, los trastornos neurotípicos tuvieron un mejor desempeño que aquellos. Y en general, las medias de los neurotípicos son mejores, pero no alcanzan a ser significativas. Aquí ya es donde uno empieza a mirar el efecto, el tamaño del efecto, no, el efecto que tuvo el tamaño de la muestra sobre los resultados. En los potenciales relacionados a eventos, N100, N200, aquí estamos mirando la latencia de la onda N100 en uno de sus canales, en el canal PZ con estímulo visual. Y vemos que la latencia en promedio de los neurotípicos es mucho menor, pues mucho menor no, significativamente menor al de los trastornos sensoromotores. Recuerden que la N200, la N100 pues va apareciendo en promedio por ahí a los 100 milisegundos, pero aquí sí hay diferencias significativas. Y aquí mucho más, en la onda N200.
que la N100 es una onda, digamos, que prepara, es una onda preparatoria al estímulo. En cambio, la N200 ya nos está informando, por ejemplo, de funciones de atención. Y ahí sí la diferencia es bastante significativa, mientras que en los neurotípicos fue 240 milisegundos, en los trastornos sensoromotores es casi la de la onda P300, 295. Cuando nos vamos a la P300, vemos también diferencias significativas. En este caso, en la latencia del canal P7, estímulo visual. Es decir, son muchos canales y con estímulo visual auditivo, entonces no se traen todos. Hay que decir que no en todos los canales encontramos diferencias significativas. Neurotípicos, una latencia promedio de 319 y aquí ya encontramos una onda muy prolongada en los trastornos sensoromotores. Y recuerde que estas son personas sin lesión cerebral, al menos sin lesión cerebral directa, sin lesión cerebral. Y en la amplitud de la onda en 200p300, observamos aquí que la amplitud es mucho mejor en las personas neurotípicas que en las personas con trastornos sensoromotores, estadísticamente significativa. Los intervalos de confianza se cruzan. Los intervalos de confianza se cruzan, que también hay que tener en cuenta en los resultados. Digamos, en las conclusiones. Aquí tenemos ejemplos de precognitivos en neurotípicos y con trastornos. Estos son los de neurotípicos. Observen aquí las medidas. Aquí están las medidas de la N100, la N200. Ustedes ven que están en los rangos pues, normales, tanto para el estímulo auditivo como visual. Pero ya aquí cuando tenemos dos personas con trastornos sensoromotores, recuerden, de lesiones no corticales, la 09 y la 05, pues ya encontramos, primero que todo, que estas amplitudes ya son mucho más pequeñas. La amplitud es mucho más pequeña y las latencias son mucho más prolongadas. Bien, entonces, para descartar el efecto de esas variables que nos preocupaban, pues entonces hicimos muchos modelos predictivos con regresión lineal, múltiple. Y sobre todo, pues, con las variables que teníamos. ¿Qué vemos? Por ejemplo, siempre cogíamos un grupo, por ejemplo, son trastornos sensoromotores sin lesión cerebral, más los neurotípicos, o sea, las 82 personas. Como variable era tener o no tener la lesión, y metimos años de escolaridad. Pero recuerden que años de escolaridad es una variable que se controló. Este era un modelo predictivo para el test del trazo, para el límite del WAIS-4, para los cubos de Corsi, y las otras variables que queríamos controlar, pues no nos daban. Pero estas son las variables controladas, años de escolaridad, sexo. Vemos pues que esos modelos explican el R cuadrado va desde el 14 hasta el 33%, o sea, son modelos que explican, esas meras variables que están en el modelo explican hasta el 33% la eficiencia en la prueba. Y aquí ya hicimos análisis de interacciones. Empezamos a mirar aquellas variables que queríamos controlar, ¿cierto? Entonces, mire, por ejemplo, contar con pareja sí o no. Cuando uno mete en el modelo las variables de control y cuando satura los modelos con esas variables, pues empiezan a ver que esas interacciones no son estadísticamente significativas. Y lo más interesante es que cuando a estas variables las pusimos a interaccionar, estos modelos, pusimos las variables a interaccionar, los modelos se caen. Observen que esas variables que eran significativas, dejan de ser significativas. ¿Qué significa esto? Que no existe interacción entre variables. Pero también los miramos con correlaciones parciales y semiparciales, y análisis de colinealidad, y en general no encontramos colinealidad. Observa el factor de influencia de la varianza superior a 1. Y los índices de condicionamiento por debajo de 10. Entonces, lo que podemos concluir es que cuando poníamos a interactuar esas variables que queríamos controlar, por ejemplo, tener o no tener pareja, estar, no estar ocupado, pues los modelos no se nos caían. Es decir, no encontramos que fueran variables que compitieran
por la propia tener o no tener la condición, tener o no tener la condición. De tal manera que uno podría concluir que la alteración o el desempeño de las variables estas neuropsicológicas se explica principalmente por tener o no tener la condición de lesión subcortical o lesiones neurológicas no corticales respecto a otras variables. Bueno, en la discusión, pues, se ha venido estudiando mucho sobre las funciones cognitivas en nuestro centro, en distintos sectores del sistema nervioso. Está bien documentado que las lesiones aleadas del tallo cerebral producen trastornos visoespaciales, por ejemplo, por lesión de las vías noradrenérgicas producen trastornos visoespaciales, de atención, lingüísticos y emocionales, que la lesión de las vías dopaminérgicas produce alteraciones o está relacionada con la función de gratificación, placer, euforia, función motora fina, compulsión, preservación. Las vías serotoninérgicas con el temperamento, el procesamiento de memoria, el sueño y la cognición. De tal manera, ya hay antecedentes que nos dicen, mire, la memoria, hablando de memoria de trabajo, no se procesa única y exclusivamente en la corteza cerebral. Es más, no han encontrado en la corteza cerebral hasta ahora donde se procese la memoria de trabajo. Las lesiones celulares del tálamo han demostrado que en estos núcleos mediales y dosomediales pues producen distintas alteraciones en las funciones ejecutivas. Pues no es raro porque el tálamo es un gran centro de integración sensorial y de relevo a la corteza cerebral. De tal manera que si hay una alteración sensoriomotora o sensorial, pues el circuito de los núcleos de la base y los circuitos de los sistemas corticales y subcorticales, pues que involucran el tálamo, como en todos los procesamientos sensorial, excepto el olfato, ustedes lo saben muy bien, que el olfato pasa directamente, no atraviesa por el tálamo, pero no es extraño pensar que el tálamo esté involucrado fundamentalmente también sobre todo las funciones ejecutivas, y entre ellas la memoria de trabajo. Las lesiones celulares del cerebelo. Mucho ya se ha dicho, el cerebelo que antes era como el centro motor o regulador de movimiento, pues ya se han encontrado que lesiones, se han encontrado en personas se ha asociado que aumento en la sustancia gris de estas áreas en el cerebelo produce también incremento en la ejecución, mejoría de la ejecución de funciones ejecutivas. El tema es que, bueno, sigamos acá. Hay un estímulo, bueno, hay un estudio del 2021, yo terminé la tesis en el 2022, de tal manera que aquí en esta presentación no he actualizado los antecedentes, pero que lo hicieron desde la robótica y miraron la memoria de trabajo durante estímulos consecutivos y se dieron cuenta que sin necesidad de un centro regulador central, a través de mecanismos de circuitos recurrentes o reverberantes, el sistema mantiene información temporalmente para realizar acciones. Eh, y lo explican pues por estos mecanismos, Entonces, este aporte que nos hace la robótica puede ser muy interesante en el sistema nervioso porque nosotros sabemos que estamos llenos, el sistema nervioso está lleno de circuitos recurrentes o reverberantes que son capaces de mantener un estímulo durante un tiempo determinado, incluso algunos segundos, y usarlo en la acción motora o en la actividad motora. De tal manera que podría ser interesante explorar este mecanismo y que podría explicar que la memoria de trabajo no tenga que necesariamente llegar a procesos procesamiento cortical. De hecho, los que han estudiado y estudian mucho el modelo de memoria de trabajo se me olvidó el nombre. Ya lo tengo por aquí, ¿no? Ya se me olvidó el nombre. Que explica que hay un buffer auditivo, un visoespacial y un buffer integrador, pues les cuento que no han podido encontrar ese buffer integrador en la corteza cerebral.
o lo está buscando donde no está, o no lo hemos encontrado. En conclusión, los hallazgos en términos generales permiten rechazar la hipótesis de un nivel de confianza del 95% en términos generales y parciales, porque yo les mostré aquí las correlaciones significativas, las diferencias significativas, pero no les mostré las que no. Entonces, lo que hay que decir es que esto es un tema que hay que seguir investigando. Entonces, podríamos decir que existe una interacción significativa entre memoria de trabajo con el control motor. Eh, Se observó que a mejor desempeño en la memoria de trabajo, mejor desempeño en las pruebas de control motor, referidas a la función de actividad de miembros superiores, que se encontraban diferencias significativas en la memoria de trabajo entre adultos neurotípicos y con trastornos sensoromotores de origen no cortical. El grupo de personas con trastornos sensoromotores tuvo menor desempeño que sus comparados neurotípicos, tanto en pruebas neuropsicológicas como neurofisiológicas. Personales multivariados apoyan la tesis que las diferencias encontradas en estos grupos en la memoria de trabajo se deben a la presencia de las deficiencias sensoromotores y no a posibles interacciones o variables confusoras de orden sociodemográfico. En consecuencia, en términos generales, se puede concluir que los presentes resultados de investigación apoyan, al menos parcialmente, empíricamente, el constructo de la memoria de trabajo corporizada, que es un constructo nuevo, soportando en parte los supuestos teóricos de la cognición corporizada. Si bien no se puede concluir en términos ya que sea la evidencia definitiva que soporte la cognición corporizada, pero al menos sí desafía mucho el hecho de que la memoria de trabajo sea una función cognitiva eminentemente cortical. La investigación nos ha dado para trabajar el modelo tripartita del control cognitivo. Este es un modelo, el modelo tripartita que ustedes ven ahí es el del control motor, pero es interesante estudiar el control cognitivo no solo desde las teorías clásicas que sostienen que es la corteza cerebral y que el cuerpo es como una prótesis que simplemente está a la demanda de las funciones corticales. Entonces es interesante empezar a estudiar el modelo tripartita del control cognitivo, más allá de la mera corteza cerebral. Tal vez proponer una nueva metáfora en las ciencias cognitivas. Hay unas metáforas tradicionales. Ustedes saben que la metáfora del ordenador, por lo cual muchas de las funciones cognitivas en los seres vivos se explican por los procesos computacionales. Eso no está del todo descartado. La inteligencia artificial nos ha dado una lección grandísima de cómo los procesos computacionales puedan explicar las funciones cognitivas, pero no se pueden reducir a eso. También está la metáfora del conexionismo, o la metáfora del, si es a la inversa, y es que las ciencias computacionales imitan o simulan los procesos cognitivos en seres vivos, como inteligencia natural. Pues. Entonces se propone la metáfora del movimiento humano, cómo poder entender las funciones cognitivas desde las analogías que se pueden hacer con el movimiento humano. Se define una memoria de trabajo corporizada, permítame leerla, como la función ejecutiva encargada de la recopilación de procesos cognitivos y sensoromotores que reciben temporalmente la información en un estado accesible y adecuado para llevar a cabo cualquier tarea destinada a la realización de una actividad rutinaria dirigida a un objetivo. Hasta ahí no hay una diferencia marcada con la memoria de trabajo desde la perspectiva tradicional. Pero a diferencia del concepto clásico de memoria de trabajo, estos procesos de almacenamiento transitorio y manipulación de información se llevan a cabo o se llevarían a cabo, pues todavía es como una hipótesis, tanto en la corteza cerebral como en el resto del sistema nervioso y en el mismo cuerpo. Bueno, siempre hemos esperado que estos resultados puedan apoyar a profesionales de la salud, las ciencias cognitivas, alentar a los profesionales de la salud y ciencias cognitivas a incorporar los supuestos de la cognición corporizada a los procesos de rehabilitación. En este caso, muy particularmente la neurorehabilitación, particularmente referidos a la memoria de trabajo. Yo sí he observado que rara vez los fisioterapeutas nos preocupamos, por ejemplo, por la alteración de las funciones ejecutivas, cuando ahí puede estar
mucha parte de la explicación de la discapacidad de nuestros pacientes. Entonces, se puede aplicar el deterioro cognitivo, demencia, alteración de la salud mental, discapacidad intelectual, discapacidad orientación motor, entre otros. Bueno, hay que, no sé, me quedan 5 minutos tal vez, me estoy demorando mucho. ¿Paro aquí o termino, Mónica? O ya termina, tranquilo. Bueno, limitaciones hay que reconocerlas porque estas limitaciones son las que nos van a ayudar a realizar otras investigaciones de mejor evidencia. Por ejemplo, carece de instrumentos neuropsicológicos de memoria de trabajo al constructo de cognición corporizada o en general desde las teorías cognitivas dinámicas. Ese es un campo que hay que explorar. Eh, no realizamos la parte A del test del trazo para mirar, para corroborar si la alteración en la parte B estaba muy afectada por asuntos de la atención más que la función ejecutiva misma. Esto hay que hacerlo, esto fue obviamos esto, pero hay que hacer una valoración objetiva de depresión, ansiedad y la fatiga, porque pueden ser elementos que expliquen el deterioro de la memoria de trabajo en ausencia de lesiones orgánicas o anatómicas cerebrales. ¿Me volví? No. Replicar el estudio con otras poblaciones en condiciones de salud no asociadas a lesión neurológica. Entonces, bueno, al fin y al cabo, la lesión neurológica puede explicar mucho las alteraciones de la memoria de trabajo, pero ¿qué tal si hacemos estudios, por ejemplo, en condiciones reumatológicas o en trastornos sensoromotores y no neurológicos? Reproducir el estudio en otras funciones cognitivas, hay que mirar esto, cómo funciona en otros asuntos. Incluir en los análisis multivariadas otras variables sociodemográficas, por ejemplo, con el enfoque de determinantes sociales de la salud. Incorporar variables de control motor evaluadas en el laboratorio de análisis de movimiento. Ya hemos hecho investigaciones en nuestro laboratorio de análisis de movimiento para demostrar o no demostrar la teoría del recurso compartido. Incorporar como criterios de inclusión o control resultados de evaluación de la ansiedad y la depresión, expandir aspectos de la condición corporizada, condición de investigación experimentales. Esto es un estudio observacional. Habría que mirar cómo podemos establecer relaciones causales. Explorar el efecto de la cronicidad o el tiempo de evolución de la condición de salud sobre la función ejecutiva de otras funciones cognitivas. Aquí una población muy heterogénea en cuanto a la edad, de 18 a 55 años. Y eso también hizo que hubiera mucha heterogeneidad en el tiempo de evolución de la condición de salud. Y eso puede ser un aspecto que hay que controlar. Realizar proyectos, bueno, esto lo estamos haciendo aquí, ya es muy específico para nuestro doctorado. Diseñar pruebas conductuales para la evaluación de la memoria de trabajo, estas son las recomendaciones. Y finalmente, pues estos resultados están publicados en estos 3 artículos de revistas indexadas. Muchas gracias a ustedes por escuchar. Y me demoré mucho más tiempo del que tenía previsto. Pido disculpas también. No, por el contrario, muchísimas gracias a el doctor Julio Ernesto por esta excelente presentación. Es una temática bastante compleja, nueva, que llama la atención, sobre todo con los aspectos que dijo terminando la charla, es cómo los fisioterapeutas y específicamente los neurorehabilitadores debemos comprometernos también con esa parte cognitiva, conductual a la hora de hacer los procesos de intervención. Los invitamos también para seguir las publicaciones realizadas por la maestría de neurorehabilitación sobre el tema y pues que están en cabeza del doctor Julio Ernesto Pérez. Tenemos unas preguntas, entonces dice aquí Dani, gracias por la invitación, no me di cuenta si lo expusieron, eh, pero ¿por qué es sensoromotor y no motor o psicomotor o cognitivo motor? Te la vuelvo a leer. ¿Por qué no pacientes con lesiones cognitivo-motoras? Exacto. Bueno, porque era lo que estábamos buscando. No sabíamos si íbamos a encontrar o no alteración en las funciones cognitivas, en este caso en la memoria de trabajo. Desde las teorías clásicas no podíamos esperarla. Desde las teorías dinámicas, pues era el supuesto que nos alentaba a buscarlos.
trastorno sensoromotor sí puede ser una palabra que, entonces, que si eran subcorticales, lesiones neurológicas corticales, no corticales, pero en general los pacientes que tenían un diagnóstico neurológico sí tenían algún tipo de deficiencia sensoriomotora, fuera una hemiparesia, fuera una paraparesia o un trastorno también sensorial. Eh, Podría incluso tener, pues no evaluamos las praxias y no evaluamos las noxias, pero no es no es un elemento que se evalúe mucho desde las ciencias cognitivas tradicionales. Y eso era lo que queríamos demostrar. Ujú. Bueno, Sí, acá hay otra en la pregunta. publicación de los artículos sí nos decían, bueno, trastorno neuromotor, ¿por qué no hablamos de lesiones corticales? ¿Por qué no hablamos de lesiones no corticales? Sí, pero esa era la idea de trabajar en pacientes que tuvieran discapacidad y que tuvieran deficiencias sensoriomotoras. Acá hay otra pregunta de nuestra graduada Isabel Cristina Gómez Díaz. Gracias por la excelente presentación. Desde un punto de vista práctico, ¿cómo se podría integrar la perspectiva de la cognición corporeizada en la neurorehabilitación? Yo creo que si definimos el objeto de estudio que se propone y que ha propuesto desde siempre, desde hace mucho el Grupo de Investigación Cuerpo Movimiento de la Universidad Autónoma, y es entender el movimiento como sistema complejo, pero como el cuerpo ser en el mundo. No solo desde la parte objetiva del movimiento, sino la subjetiva, la intersubjetiva, nosotros encontramos como de la perspectiva fenomenológica mucho para hablar con las nuevas tendencias de las teorías dinámicas que son el sistema cerebro-cuerpo en el mundo. Es decir, entender que la cognición no se da solo como un procesamiento de funciones mentales, no se da solo como un procesamiento a nivel cortical, sino que la cognición tiene que ver con el control postural, de cómo, de cómo, del contexto, de la acción, de la actividad, tiene que ver con la tarea, tiene que ver con lo inactivo, con la postura inactiva y es con la disposición de la postura para el movimiento, para la acción. Eh, es tener en cuenta que el movimiento es la diferencia por excelencia, ¿cierto? El sistema nervioso solo tiene dos formas de responder, o el cuerpo, secretar sustancias o moverse. De tal manera que cuando se ejecutan acciones o actividades motoras, eso ya viene cargado de cognición. Viene cargado de cognición. La cognición no es un ente abstracto que condiciona al cuerpo. No, yo creo que es una dinámica, que llaman teorías dinámicas, en un solo sistema cerebro-cuerpo en el mundo. Evaluar la memoria de trabajo con algunas pruebas neuropsicológicas no es nada difícil y no hay que ser neuropsicólogo y los neurorehabilitadores hemos tenido la fortuna de ser formados algo en neuropsicología, pero también trabajamos con equipos, entonces es algo que hay que tener en cuenta para la medición de los resultados y de las metas de tratamiento. Bueno, muchas gracias. Aquí hay una última pregunta de nuestro presidente. Dice que resultados demuestran que memoria de trabajo es representada en redes subcorticales o en funciones corporales. Y también encontraron relaciones entre la memoria de trabajo y el equilibrio. Con el equilibrio no, con el equilibrio no se encontraron relaciones significativas. El equilibrio, eh, eh, el control postural global está más determinado por respuestas automáticas o no automáticas, mientras que la memoria de trabajo interviene más como función ejecutiva en la realización de acciones y actividades muy mediadas por la actividad de miembros superiores. Con el equilibrio no, pero sí en otras investigaciones que estamos haciendo en laboratorios de leyes de movimiento sí hemos encontrado, poniendo a prueba la teoría del recurso compartido, que el equilibrio es, cuando hacemos pruebas cinemáticas, cinemáticas, pruebas electromiográficas, estabilométricas, y encontramos en laboratorio, encontramos que el equilibrio es la de estas variables la que más se afecta ante tareas duales, ante demandas, ante tareas cognitivo-motoras, o que demandan que una tarea cognitiva interfiera con la tarea motora o viceversa. En esta investigación, no.
Y lo de las redes está por verse, lo de las redes está por investigarse. ¿Dónde están esas redes? ¿Dónde están las redes de integración de la memoria de trabajo? Está por verse, está por investigar desde la ciencia básica. Como les dije, los resonadores más potentes del mundo no han podido encontrar esas redes en el final de la corteza cerebral. Habría que empezar a mirar si empiezan a buscar más abajo, tallo cerebral, médula espinal, cerebelo, qué sé yo. Pero eso está por investigarse. Ponle sonido. Perdón, acá hay una última pregunta para ir cerrando nuestro webinar. Dice Mayra Andrea Ayala, siempre como neurorehabilitadora promueve el control postural como insumo principal para el aprendizaje de patrones de movimiento. Por esto me llama la atención que no hubo relación con la memoria de trabajo. ¿Existe posibilidad de que otra función mental superior se relacione con él? A ver, no, es más allá de los patrones de movimiento. Los patrones de movimiento son, digamos que es el componente, cuando uno habla de un patrón de movimiento, habla de una combinación de movimientos fisiológicos y es el componente biológico del movimiento. Hay que ir más allá, hay que plantear desde la acción y la actividad, desde la acción y la actividad. Eh, el control postural, el control postural sí está muy relacionado con las funciones cognitivas. Ya tenemos una publicación que hicimos en personas sanas, ahorita estamos haciendo una investigación en Parkinson y está por publicar. Pero, pero yo trascendería más allá de la asociación, más allá del patrón de movimiento, como estamos pensando el cuerpo ser en el mundo, estamos pensando el individuo frente a una tarea, pues hay que pensarlo más allá del patrón de movimiento, hacia la tarea misma, hacia la intencionalidad, hacia el sentido que tienen los patrones de movimiento cuando se someten a un acto motor. No sé si le respondí, pero el hecho de que no lo hayamos encontrado aquí, en esta investigación, no significa que no se dé. Y si se exploran y si revisas muchas investigaciones que hay sobre tarea dual y sobre el recurso compartido, hay algo muy interesante sobre esas interacciones entre el control postural y el control motor fino, o el control local, global y el control local. Bueno, muchísimas gracias al doctor Julio Ernesto por su excelente charla, las respuestas a estas preguntas y dejo a nuestro presidente, al doctor Pablo Ignacio Burgos, con dando final a la charla. No, simplemente agradecer a Julio por la charla. Muchas gracias y a todos los asistentes. Dejamos en el chat nuestra página web. Ahí están las instrucciones si quieren asociarse y ser miembros de la asociación. Somos parte de la Federación Mundial de Neurorehabilitación y tenemos un siguiente seminario el día 22 de octubre. Va a presentar Lori King del laboratorio de Faith Horak y Martina Mancini, que es mi laboratorio ahora donde yo trabajo. Y ella va a hablar sobre rehabilitación del equilibrio en esclerosis múltiple, si no mal recuerdo. Así que los dejamos invitados para la siguiente charla. Eso, muchas gracias y Muchas gracias a todos. Chao, sí. Pablo, Chao, Mónica, chao. Un gusto. colegas.